un saludo a cada uno de ustedes. Una vez más nos volvemos a encontrar y les agradezco como siempre que me acompañen en el estudio de la palabra de Dios. Así es que si tienen sus Biblias voy a pedirles que vayamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 28 de los versículos 18 al 20. Voy a leer este pasaje yo de la Biblia de las Américas que dice así. Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre, gracias te damos en este día por darnos el privilegio y la oportunidad de poder, Señor, haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Señor, venimos a estudiar la importancia, Señor, de compartir el Evangelio y de hacer discípulos a las naciones. Padre bendito, gracias por tu iglesia. Ayúdanos a continuar adelante, fieles, haciendo, Señor, conforme a tu voluntad. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir tu palabra, Señor, y darnos el deseo de compartir el Evangelio con aquellos, Padre, que no conocen y no tienen una relación contigo. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, en la semana pasada empecé con un tema y hoy voy a continuar con este tema. El tema sobre la iglesia y sus responsabilidades y deberes, la segunda parte. Y quiero comenzar con una historia que leí en un libro sobre evangelismo y discipulado. Me parece una historia muy importante. Aunque recuerden, este tipo de historia es una analogía, es un estilo de parábola que tiene un punto principal. Y esta historia nos dice pues que el Señor Jesucristo estaba con los discípulos en el Monte de los Olivos, lo cual es cierto y lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, el último capítulo, y estaba con ellos, dice, y pues ahí del Monte de los Olivos, pues él, ¿verdad?, es arrebatado, es llevado al cielo y después de eso, el autor, ¿verdad?, él cuenta la historia de que pues Cristo llega al cielo y en el cielo obviamente pues los ángeles llegan y le dicen: Señor, has vuelto y cuéntanos, ¿verdad?, cómo ha sido todo este proceso de lo que tú has hecho en la tierra. A lo cual, ¿verdad?, este autor, ¿verdad?, les cuenta todo lo que él hizo y uno de estos ángeles le pregunta: y Señor, ¿vas a dejar que ese plan de salvación sea llevado a cabo a través de estos discípulos tuyos, a través de estos hombres que son seres humanos? ¿Y si el plan no funciona? Ahora, a lo cual el Señor Jesucristo les respondió y les dijo: sí, es cierto, he dejado el plan de salvación, la responsabilidad a los discípulos, a la iglesia, para que vayan y compartan a todas las naciones, ¿verdad?, el mensaje de salvación. Ahora, eso obviamente, la parte de los ángeles y todo eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos, el Señor Jesucristo, cuando se aparece por 40 días a los discípulos, sí les dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Este pasaje que acabamos de leer en el Evangelio también de Lucas, en el Evangelio de Marcos y en el libro de los Hechos, podemos ver, igual en el Evangelio de San Juan, y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: y recibiréis poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo y mereceréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Entonces, hay una responsabilidad que el creyente tiene, ¿ok? El Señor Jesucristo dejó esa encomienda a sus discípulos, la de ir por todas las naciones, por todo el mundo conocido de sus tiempos, para compartir las buenas nuevas de salvación. Ahora, obviamente les dio las herramientas necesarias, como él dice, les dio, ¿verdad?, el Espíritu Santo, les dejó su palabra, les dio, ¿verdad?, llenura, les dio, mis hermanos, dice que ellos, obviamente los discípulos, pudieron compartir la palabra, dar mensajes con poder y convencimiento, porque
eran guiados por el Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio de Jesucristo debemos de entender todos nosotros que es el medio por medio del cual las personas, los individuos, son salvos del juicio de Dios por causa, ¿verdad?, de nuestros pecados. Pero el Evangelio nos lleva a entender nuestro estado de pecado, arrepentirnos, confesar y cambiar nuestra manera de vivir. Eso es lo que el Evangelio lleva a un individuo a buscar. Con esto pues en mente vamos a estudiar en este día por qué, ¿verdad?, es la responsabilidad de la iglesia, del creyente, de compartir el Evangelio. Y primeramente, ¿verdad?, la iglesia y su responsabilidad en predicar el Evangelio, como lo dice Mateo 28:19. La iglesia local tiene tanto como un propósito como una misión. Ahora, nos vamos a enfocar en cuanto a la misión. La misión que la iglesia tiene es la de compartir el Evangelio al mundo para que nosotros, ¿verdad?, a través del Señor, del Espíritu Santo, y de la palabra de Dios, abramos nuestra boca y le dejemos saber a las personas que al igual que nosotros estábamos perdidos, la importancia de predicar el Evangelio. Ahora, seamos sinceros, a veces esa tarea nos pareciera imposible o difícil de llevarse a cabo. Pero en el pasaje que leímos, vemos que la iglesia posee, ¿verdad?, la autoridad que necesita para poder llevar a cabo esa gran tarea. Recuerde, Dios, como dije en esa ilustración, Dios en su plan perfecto siempre ha usado a individuos, a personas, entidades para llevar a cabo sus planes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, vemos que llama a Abraham. Llama a Abraham y lo lleva a una tierra en la cual, ¿verdad?, ahí va a nacer la nación de Israel. Después, ¿verdad?, la nación de Israel es formada a través de su hijo Isaac y de su nieto Jacob, y son llevados a Egipto, y después Dios los trae y les hace poseer la tierra de Canaán y les da, ¿verdad?, su ley. En el libro de Éxodo 9, 5 y 6 dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. O sea, Dios tenía un plan, y en el plan de Dios era que la nación de Israel fuera de testimonio a todas las demás naciones y vinieran a conocer a Dios verdadero. Pero como ellos desobedecieron, como ellos no fueron obedientes, obviamente ese plan no se llevó a cabo, y obviamente pues el Señor Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, fundó la iglesia, y la primera iglesia en Jerusalén fue instituida, y ahora hay miles y millones tal vez de iglesias en este mundo que debemos de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿verdad?, Cristo, pues, antes de ir al cielo, instituyó su iglesia, la formó. ¿Para qué? Para que la iglesia llevara a cabo esa misión, la misión de llevar a cabo el plan de salvación y redención para el mundo. Por eso, ¿verdad?, en Mateo en 28, 18 y 20 lo leímos. Y al igual, fíjese, que la nación de Israel, Dios ahora usa a la iglesia, al creyente, como un pueblo especial para llevar a cabo su propósito. En 1 de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, al igual que la nación de Israel, la iglesia tiene una responsabilidad. Y hemos sido llamados, dice, de las tinieblas a la luz para resplandecer y para que nosotros, mis hermanos, podamos, ¿verdad?, vivir
dar testimonio y hablar a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, la misión de la iglesia es esa. La iglesia tiene una misión dentro del plan de Dios, ¿verdad? Instituye a la iglesia para que lleve a cabo el plan, ¿verdad?, de redención y reconciliación por medio del Señor Jesucristo, por medio del Evangelio. Ahora, dije yo que también hay un propósito. Y el propósito de la iglesia, ¿verdad?, es el de honrar y glorificar al Señor Jesucristo, al Padre, a Dios. Pero en este caso nos vamos a enfocar en la misión. La iglesia, ¿verdad?, como el cuerpo de Cristo, debe de llevar a cabo esa gran comisión. Es la de hacer discípulos a través de primeramente compartirles el evangelio. Y una vez que ellos han entendido el evangelio, ¿verdad?, vienen a la iglesia, son bautizados y después de eso, ¿verdad?, una vez que ellos han recibido a Cristo como Señor y Salvador, también se les enseña a que repitan eso. Esta misión, mis hermanos, a veces puede parecernos, como dije anteriormente, imposible, pero requiere, obviamente, mis hermanos, que nosotros confiemos en Dios, que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo, que tengamos en mente la importancia de compartir con otros lo que ha hecho en nuestras vidas y seguir adelante. Entonces, ¿qué es el evangelio? Bueno, el evangelio, recuerde, el evangelio, la palabra evangelio, quiere decir más que todo las buenas nuevas de salvación de Dios. Las buenas noticias de salvación. ¿Por qué? Porque a través de la obra redentora, de la obra que Jesucristo hizo, al venir, ministrar, al morir y resucitar, ¿verdad?, esto nos permite ahora ser reconciliados con Dios al nosotros confesar nuestros pecados, al nosotros arrepentirnos. Ahora, en el pasaje que leímos, vemos que la palabra misión que tiene la iglesia implica dos cosas que debemos de entender. Jesús les dice, vayan pues y hagan discípulos. En la Reina Valera dice, id pues, id. Entonces, fíjese que primeramente el cristiano es enviado. Por tanto, id. Por tanto, vayan. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que entender. Cuando dice, por tanto, vayan, es que todos nosotros, el cristiano, si usted es creyente, tiene ese deber de compartir cuando pueda, ¿verdad?, a otros lo que Cristo ha hecho en su vida. Somos enviados. Fíjese que esto es lo que llamamos en gramática imperativo, es una orden. No es si te gusta, si te parece, si crees que está bien. Dicen, por tanto, id, vayan. Es una orden que todos nosotros tenemos que hacer. Ahora, recuerde, muchas personas se excusan y dicen, es que yo no sé cómo compartir el evangelio. Bueno, usted tiene que aprender. Y le voy a decir una cosa, la manera más fácil de compartir el evangelio de Jesucristo es a través de su testimonio. Eso es lo más fácil, lo más sencillo. Diga a otros lo que Cristo ha hecho en su vida. Cómo era su estilo de vida en el pasado, cómo fue el proceso en el cual usted recibió a Cristo como Señor y Salvador y cómo es su vida. Ahora, acepte que usted a veces tiene una naturaleza pecadora y que esa naturaleza pecadora nos lleva a pecar, pero que una vez que nosotros entendemos que hemos pecado, confesamos nuevamente nuestros pecados. Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No es que somos perfectos. Hemos sido, ¿verdad?, lavados, hemos sido redimidos, comprados por Cristo Jesús y hemos sido expiados. O sea, la sangre de Cristo Jesús nos ha cubierto y es por eso que nos declara libre de culpa. No porque lo merecemos, no porque nosotros somos buenos, porque Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario.
Primeramente, entonces somos enviados y después de eso recibimos una tarea. Y la tarea es: hagan discípulos de todas las naciones, o a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. O sea, compartimos el evangelio. Una vez que las personas se arrepienten, los empezamos a discipular, a enseñarles cómo vivir la vida cristiana. Y una vez que la gente ha entendido, se les invita a bautizarse para que, ¿verdad?, ellos puedan testificar de algo que ha pasado internamente, puedan testificar externamente, ¿verdad?, que mueren a una vieja criatura, mueren a un viejo hombre, a una vieja mujer, y resucitan, ¿verdad?, a una nueva vida. Y tenemos el deber de enseñarles todo esto. La iglesia, pues, como hemos visto, recibió esa gran misión, esa gran responsabilidad, enviados a hacer una gran tarea a todas las naciones. Ahora, ¿cómo es que la iglesia entonces debe de ser llevada a cabo, debe de llevar a cabo esta misión, y cómo es respaldada? Bueno, cuando nosotros se nos da una responsabilidad, se nos ha dado autoridad, se nos ha dado un entrenamiento necesario. Ahora, si usted no sabe y no ha sido entrenado, bueno, pregunte a su líder, pregunte a su pastor. Y es posible, como le dije, que tal vez usted ha sido enseñado, pero muchas veces hemos sido negligentes. Tenemos que orarle a Dios que nos dé carga por los perdidos, que nos dé carga empezando por nuestra familia, empezando por nuestros compañeros de trabajo, empezando con nuestros vecinos, con aquellos que trabajamos, aquellos que compartimos. Eso es lo más fácil. Entonces es importante. En el punto número 2, Cristo, fíjese, confiere autoridad y respalda a la iglesia para cumplir con esa misión. Toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, una vez que la iglesia, fíjese, en Jerusalén y todas las demás iglesias en este mundo cristianas, nos confiere esa autoridad. Cuando decimos aquí que nos confiere esa autoridad, tenemos el poder, ¿verdad? Jesús, fíjese, afirmó su poder y su autoridad a sus discípulos y a sus seguidores. Ahora, no porque Él no la hubiera tenido, él siendo Dios siempre la ha tenido, pero Él recuperó, mis hermanos, lo que se había perdido en el jardín de Edén. Él, al resucitar, conquistó la muerte, venció a la muerte, venció a Satanás, y ahora nada más es tiempo para que Él una vez más imponga su reino. Cuando Él considere y las últimas almas sean salvas. Entonces, quitó, como dije yo, el poder de la muerte al diablo. Esto está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 45. El poder o la autoridad de Jesús, ¿verdad?, ahora es transferido a los creyentes. Recuerde, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando del cuerpo de los que han sido salvos y que formamos, ¿verdad?, al grupo de creyentes que hemos sido salvos, hemos sido regenerados. La iglesia, como decía en el estudio anterior, no es algo abstracto, la iglesia es algo real. Todo creyente forma parte de la iglesia que ha sido, ¿verdad?, se le ha dado esa autoridad. La iglesia, pues, recibe esa autoridad que vamos a llamar, es una autoridad espiritual. Una autoridad espiritual, como dice en el libro de Hechos, capítulo 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Decía yo que sí es cierto que a veces la misión de discipulado, de evangelismo y discipulado
Parece difícil, imposible. Usted comparte con las gentes, habla con personas, con amigos, compañeros, y la gente a veces no quiere saber. Pero recuerde, la autoridad espiritual que Dios nos concede no es qué tan buenos nosotros somos como oradores, qué tan buenos somos para compartir o qué tan buena labia tenemos, sino está en el convencimiento espiritual. El Espíritu Santo dice: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, es quien convence a las personas. No somos nosotros, es el Espíritu Santo trabajando juntamente con nosotros, que lleva al individuo a arrepentirse, a entender su estado de pecado. También es lo que llamamos una autoridad moral. Y cuando hablamos de una autoridad moral, aquí, ¿verdad?, nos habla de convencer al pecador de su estado moral, o sea, el estado de perdición, en el estado en el cual uno se encuentra. En Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, primeramente dice al mundo de pecado, que nos vamos a concentrar, a las personas. Solamente recuerda, el Espíritu Santo tiene la capacidad de convencer a una persona de su estado en el cual se encuentra. Ese fue mi caso. Yo me creía una buena persona, yo le he contado, yo no he matado, yo no soy un drogadicto, no soy un borracho, y me defendía. Pero gracias al Espíritu Santo y a su palabra, por eso es importante que uno use la palabra de Dios. A mí me compartieron el Evangelio con el libro de Romanos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese pasaje me pegó a mí bastante, porque yo analicé mi vida. Dice: por cuanto todos pecaron. Si la palabra dice ahí que todos, y yo digo que no soy pecador, entonces aquí hay algo. Alguien está mal. Ahora, gracias al Espíritu Santo que me llevó a analizar mi vida, y sí es cierto que yo no había matado, yo no era un drogadicto, un borracho, pero había robado, había mentido, era un mentiroso, había blasfemado en el nombre de Dios, tenía lascivia en mi corazón, tenía amargura, tenía ira, muchas cosas. Y eso me llevó a mi convencimiento y a entender que yo estaba mal delante de Dios. Y esa es la autoridad moral que el creyente recibe para, ¿verdad?, usarlo, que su palabra la usa. Nosotros solamente somos herramientas que Dios usa. Somos compañeros, ¿verdad? Pero quien hace la función y el trabajo es Dios. Fíjese que aquí el cristiano recibe la constante presencia de Jesucristo y del Espíritu Santo en su misión terrenal. Por eso en el pasaje nos dice: recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y luego, ¿verdad?, cuando dice: recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. El Espíritu Santo, Cristo, nos empodera, nos guía. Y lo único que tenemos que hacer es vencer ese miedo, ¿verdad? Orar a Dios que nos dé esa carga, pedirle, ¿verdad?, que nos permita tener momentos en los cuales podamos nosotros compartir y hablar con otros lo que Él hace en nuestras vidas. En Juan 14:16 dice: entonces yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. O sea, el Espíritu Santo está con nosotros y nos acompaña. Punto número 3. La misión de la iglesia se cumple al hacer discípulos por medio de la evangelización. O sea que por eso el Señor comisiona a esos discípulos para que ellos, ¿verdad?,
vayan. Ahora, usted y yo somos discípulos del Señor Jesucristo. Y el pasaje nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y un discípulo es un seguidor, alguien que se une a un líder. En este caso, somos discípulos de Jesucristo. Cristo es nuestro líder, lo seguimos. Y ahí es donde usted y yo entendemos que Cristo Jesús, ¿verdad?, estableció a su iglesia para cumplir con esa misión y hacer más seguidores. En todos los lugares a donde la iglesia está presente, en cualquier país, la iglesia, ¿verdad?, tiene esa responsabilidad. Usted y yo como individuos tenemos ese deber de formar discípulos. Y a medida que la iglesia, a medida que los miembros de la iglesia, que los creyentes de la iglesia creemos eso, hacemos discípulos. Trabajamos, ¿verdad?, con individuos, con personas. Y ellos descubren esa relación con Cristo Jesús. Ellos empiezan a conocer a Cristo, lo admiran, lo adoran, confían en Él, lo siguen, lo obedecen a través de los principios de su palabra de Dios. Estos discípulos, estos 11 discípulos, ¿verdad?, que quedaron, más después eligieron a otro, ellos comenzaron a enseñar a los otros hermanos. Y usted lee el libro de los Hechos, se dan cuenta cómo la iglesia, mis hermanos, a través de estos hombres, que no eran, ¿verdad?, grandes intelectuales. Usted lee el libro de los Hechos, los primeros capítulos, y cómo Pedro, mis hermanos, da un gran mensaje a los judíos. Y en su primer mensaje, fíjese que el apóstol Pedro da en ese día, ¿verdad? Ellos dicen que su corazón se compungió, que su corazón, ¿verdad?, fue convencido del estado de pecado y dijeron, varones, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse de sus pecados y confiesen a Cristo como su Señor. Y ellos, mis hermanos, los discípulos, empezaron, ¿verdad?, una gran revolución. El cristianismo ha permanecido con nosotros por más de 2000 años y muchos lo han querido exterminar, pero Cristo promete fortalecer a su iglesia. Punto número 4. Razones por las que debemos de evangelizar. Bueno, las razones, ¿verdad?, es ¿por qué? Porque el evangelio es el mensaje de las nuevas buenas de salvación a través de la obra redentora de Jesucristo. Compartimos el evangelio, mire, ¿para qué? Recuerde, uno comparte el evangelio para reconciliar al pecador con Dios. Segunda de Corintios 5:20 dice que somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos hoy, pues, dice, reconciliar con Dios. El evangelio reconcilia al pecador con Dios. El evangelio, ¿verdad?, es compartido porque es un mandato, como vimos ahí en Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos. El evangelio es el único medio por medio del cual una persona puede ser salvo o salva. En Juan 14:6 y Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Cristo Jesús es el único medio de salvación, quien murió por nosotros y quien nos reconcilia con el Padre. O sea que sin el mensaje de salvación, las personas están muertas y perdidas en sus pecados eternamente. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que compartimos el evangelio. El evangelio es el poder de salvación para el pecador. En Romanos 1:16 el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también
al griego. O sea, mis hermanos, a través del evangelio, tanto judíos como no judíos vienen a entender y a tener una relación con el Salvador. Recuerde, el evangelio tiene ciertas características. El evangelio, ¿verdad?, no hace acepción de personas. Es poder de Dios, como decía yo, para salvación a todo aquel que cree, tanto al judío como al griego. El evangelio transforma al hombre internamente. En Hechos 2, 37 y 38 dice, al oír esto, el mensaje que le dije yo del apóstol Pedro a los judíos, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y confesemos nuestros pecados. El evangelio provee esa seguridad de salvación. En 1 de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Si usted tiene al Hijo, si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted de verdad lo tiene todo. Y no solamente eso, pero una vez que usted ha hecho esa decisión, motiva al que cree a ser perfeccionado. Pablo en Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Estamos conscientes, fíjese, a querer perfeccionarnos, a querer seguir caminando, a confesar nuestros pecados si caemos y vivir para Cristo. Qué privilegio tenemos nosotros de ser, ¿verdad?, receptores del evangelio y también transmitir el evangelio, llevarlo a cabo, compartirlo con otros. Es mi oración que cada uno de nosotros, ¿verdad?, compartamos y hablemos a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Recuerde, no se requiere de una gran experiencia. Cuente a otros lo que Cristo ha hecho en su vida, aquellas grandes maravillas que ha hecho en nosotros, y la gente, a nosotros usar su palabra, el Espíritu Santo va a transformarlos. Con eso en mente, en conclusión, pues recuerde, la iglesia tiene una misión que es fundamental en este mundo. Fue claramente instituida por el Señor Jesucristo y es el único medio en este mundo para reconciliar al hombre pecador con Dios. La iglesia, los creyentes, tenemos una responsabilidad de hablar las buenas nuevas de salvación y recuerde, que el Espíritu Santo trabaje en las personas. A veces va a tomar semanas, meses, años, pero quien hace la función es el Espíritu Santo. El Evangelio de Jesucristo es el único mensaje de esperanza. Son las buenas nuevas de salvación para todos los pecadores. Porque Él nos cambia, Él nos transforma y nos lleva a reconciliarnos con el Padre y nos permite tener una relación eterna con Dios y nosotros, ¿verdad?, ser rescatados y estar con Él eternamente. Con eso en mente vamos a ir en oración. Padre, gracias te damos, Señor, en este día por este privilegio que nos has dado. Perdona nuestra negligencia, perdona nuestra falta, Señor, de deseo y carga por compartir con otros el evangelio. Úsanos, Padre, a que tu Espíritu Santo cambie y transforme y lleve al arrepentimiento a aquellos que escuchan, Señor, el mensaje. Danos pues valor y deseo, Señor, de seguir adelante y hacerlo. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más les agradezco. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima.